Perfecto, son las 5, así que vamos a dar inicio en nombre de la Cámara Marítima de Panamá, de su Comisión de Educación, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y del Ministerio de Educación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera clase del Diplomado para Media y Bachillerato Marítimo. En el día de hoy tenemos un expositor de lujo, Luis Mora, que es de nacimiento chileno, pero de corazón panameño. Él es especialista en algo que aquí en Panamá apenas estamos incursionando y él va a ser su guía durante toda la clase de recursos marinos y costeros. Luis, para nosotros es un honor tenerte como expositor en este curso y te abro los micrófonos pues para que hables un poco sobre tu trayectoria y sobre lo que vamos a estar viendo. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por esta oportunidad de poder estar acá compartiendo en un tema que, como tú dices, me apasiona, que es el tema marítimo. Es un honor poder contar con el cuerpo docente aquí que nos acompaña, sobre todo aquellos que están involucrados con algo que es muy importante desde mi punto de vista, que va a ser parte de lo que yo voy a tratar, que tiene que ver con el bachiller marítimo. A mí me tocó ver lo que corresponde a recursos marinos y costeros, y yo le voy a dar una mirada bastante amplia respecto a lo que es un país marítimo. Ese es lo que pretendo alcanzar, ya lo voy a ver ahí cuando analicemos el programa. Mari Carmen me ha pedido que hable un poquito de mi experiencia. Bueno, yo estuve 28 años al servicio de la Armada de Chile, donde me tocó pasar por un sinnúmero de actividades. Mi profesión, soy ingeniero naval electricista. Tengo un posgrado, un magíster en oceanografía en la Universidad Católica de Chile, y también estoy desarrollando mi tesis de grado en un magíster de ingeniería industrial, también en la misma universidad. Tengo una larga data navegando en los buques de diferentes características en la Armada de Chile, buques petroleros, buques rompehielos, ¿no es cierto?, cumpliendo diferentes actividades. Después de algún momento me especialicé en buceo y salvataje para formar parte de diferentes actividades de rescate submarino y marítimo. Muchos de esos con, digamos, trascienda, digamos, que eran tragedias humanitarias que me tocó atender. Y finalmente, hacia el final de mi carrera, me tocó ser el jefe realmente, digamos, con bastante poder contar en algún momento para ustedes. Y también me tocó ser parte del servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, un servicio que Panamá no cuenta, que podría estar dentro de las potenciales cosas que Panamá podría tener y que tiene que ver justamente con administrar desde el Estado, en este caso desde Chile, todo lo que tiene que ver con el análisis oceanográfico de los mares de ese país, y con la evaluación y acciones ante desastres, particularmente ante tsunami. Un poco Luis, disculpa, te interrumpa. Profesor Rey, le voy a pedir por favor si puede silenciar el micrófono porque está generando feedback. Muchísimas gracias. Discúlpame, Luis. Y a todos los que tienen los micrófonos abiertos, si pueden por favor silenciarlos para evitar el ruido. Gracias. Así que un poco esa es parte de la trayectoria que tengo, y acá en Panamá estoy desde inicio del 2016, una vez que termino mi servicio en la Armada de Chile, y acá llego a Panamá justamente porque creo en un país, en un Panamá marítimo, donde ubicado justamente donde se ubica, yo creo que acá, desde este punto, desde este país, Panamá tiene que alcanzar digamos, un protagonismo que le corresponde por muchas razones, que es parte de lo que pretendo yo exponer en este curso. Así que un honor poder estar con ustedes acá, y no sé si alguien quiere compartir brevemente algo para yo saber un poco de usted y saber el feedback con quién me encuentro al frente en este escenario virtual. ¿Ok? ¿Me escuchan, no es cierto? Bueno, estoy colocando la pantalla, no sé si se ve. Sí, profesor.
Ok, bueno, yo les voy a actualizar respecto al tema recursos marinos costeros, ok. Eh, el programa, de alguna forma, establece o señala lo que yo, en la presentación de hoy día quiero ahondar, que tiene que ver por qué Panamá es relevante desde el punto de vista marítimo, una mirada marítima, y por qué, por lo tanto, tenemos como ciudadanos, como personas, como docentes, como Ministerio de Educación, como organizaciones en el Estado, ¿no? Incluso como organizaciones particulares, un deber en poder, ¿no es cierto?, decir y hacer muchas cosas más que tienen que ver con el tema marítimo. Por ahí un poco va la justificación de este programa, que el que ustedes tienen, si no los tienen, se lo hacemos llegar, donde vamos a hablar de diferentes temas, principalmente 5 temas que les voy a colocar, una introducción a esto que les voy a decir. Vamos a hablar de este Panamá marítimo, vamos a hablar de su formación, su ubicación estratégica, vamos a hablar de un poco la investigación y los recursos marinos que están asociados a esto. Y finalmente, para establecer la relevancia de tratar estos recursos desde el punto de vista de su sostenibilidad y de su sustentabilidad. No debemos olvidar que esto es parte de la ODS, del Objetivo, ¿no es cierto?, de Desarrollo Sostenible de la Nación Unida, particularmente el Objetivo 14, que tiene que ver con la vida submarina, sus fortalezas, sus oportunidades, su debilidad y también la amenaza. Y por eso también no debemos olvidar que Nación Unida ha declarado la década de los océanos, la década del 2021-2030. Por lo tanto, le está dando un tremendo énfasis a que se desarrollen con mucha fuerza, ¿no es cierto?, a nivel mundial, en realidad a través de todos los países, el desarrollo de la ciencia, la investigación y la formación de especialistas en los océanos, con una mirada, ¿no es cierto?, hacia los océanos. ¿Ok? Así que es un poco la mirada de lo que vamos a ver en este curso. Hoy día tenemos 1 hora, así que voy a avanzar en este proceso. Yo me gustaría que, en la medida que yo avance, ir escuchando de parte de ustedes, digamos, cualquier pregunta que tengan. Les lo dejo abierto a que, en la medida que yo avance, ustedes tengan alguna consulta, me la hagan saber, por favor, ¿ya? Porque la idea es que tengamos una alimentación bien retroactiva de lo que vamos a ver. ¿Ok? Este va a ser el temario. Algunas consideraciones, el temario por el día de hoy. Vamos a hablar de la contribución del mar a los intereses marítimos de una nación y, por lo tanto, la importancia en Panamá. Vamos a hablar del territorio marítimo de Panamá. Vamos a hacer un estado de alerta, o sea, cómo hoy día se encuentra esto aquí en esta zona, y una mirada, o sea, una hoja ruta, una propuesta, algunas cosas que se pueden hacer. En el programa salen algunas cosas, y yo aquí dejo abierto, quiero que tengamos un feedback, una alimentación de algunas preguntas que yo dejo abiertas, que son interesantes abordar desde el punto de vista de los recursos marinos. Y para mí también es importante poder conocer la retroalimentación de ustedes como docentes. Yo tengo bastante preocupación e interés en poder mejorar y perfeccionar, y esa es la preocupación que tiene la Cámara Marítima a través de la Comisión de Educación, de cómo mejoramos, ¿no es cierto?, en el trayecto del tiempo para el Ministerio de Educación, toda la formación que tiene que ver con lo marítimo, y en lo particular, por lo tanto, el bachiller marítimo. Por lo tanto, hay algunas preguntas que a nivel de docente me gustaría saber de parte de ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes conocen hoy día cuál es la superficie marítima de Panamá? Si alguno quiere responder, me dice, por favor. Que son preguntas importantes y simples, y por lo tanto interesantes poderlas tener siempre en perspectiva permanente. ¿Cuánto mide Panamá desde el punto de vista marítimo como territorio marítimo? ¿Cuál es la relación de ese tamaño con respecto al territorio terrestre? ¿Hay alguna relevancia? ¿Alguno lo sabe? ¿Cuáles son las instituciones del Estado que realizan gestión sobre los recursos marinos en Panamá? ¿Cuáles de ellos lo hacen directamente? ¿Cuáles en forma indirecta? ¿Cuáles hoy día tienen una gobernanza sumamente clara? ¿Cuáles hay que quizás darle una nueva mirada, ¿no es cierto?, una nueva gestión, de manera que tenga una mirada actualizada? Parte de eso lo vamos a hablar en este curso de 5 clases. ¿Cuál es el consumo per cápita de pescado de los panameños? Eso no es una pregunta trivial, porque el consumo de pescado a nivel mundial es realmente interesante. Tiene que ver el consumo de pescado con uno de los temas que trata la FAO, desde el punto de vista de la alimentación y del punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo mejorar, sobre todo en aquellos lugares que tienen mayor índice de pobreza. Por lo tanto, un tema interesante. ¿Cuánto consume el panameño?
no es menor la cantidad de pescado que consume en forma per cápita. Pero por lo tanto eso implica, así de una mirada rápida, poder ser capaz de identificar cuáles son, ¿no es cierto?, las fuentes de pescado de Panamá, dónde están, cuáles son los cuidados, hay amenazas, cuáles son los lugares que tenemos que preservar, cuidar, en fin. ¿Con qué limita Panamá por el norte y por el sur? ¿Cuáles son nuestros grandes límites panameños hacia el norte y hacia el sur? ¿Y cuál es la relevancia de eso? ¿Cuál es el principal puerto pesquero, bajo esta misma mirada, el principal puerto pesquero de Panamá? Esto yo se los voy a mandar, ustedes lo van a tener para que lo contesten, no hay ningún problema que puedan consultar todas las fuentes, pero la idea es que ustedes puedan hacerse un autodiagnóstico de saber si esto, ustedes qué saben de esto en realidad, y qué importancia hay detrás de cada pregunta que hay ahí. ¿Cuál es la temperatura promedio del océano? También es importante porque la temperatura promedio del océano, o la temperatura en general, nos da un índice, estamos aquí asociando esto al cambio climático. Es importante que sea 1 grado más, 1 grado menos, o medio grado más, cuál es la temperatura actual, cuáles son los lugares que están más afectados por un aumento de temperatura, etcétera. ¿Cuál es la profundidad máxima y promedio del océano? También, porque es relevante conocer las profundidades para poder tener una proyección hacia el desarrollo de infraestructuras, de puertos, de grandes construcciones costa afuera, que por lo tanto es importante tenerlas en consideración. ¿Qué relación tienen los océanos con la absorción de CO2? Muy importante para el calentamiento global. Bueno, ¿cuánto aportan los océanos en eso? También relevante. ¿Qué es un tsunami? ¿Cómo se forma un tsunami? ¿Cuántos tsunamis han ocurrido en Panamá? Panamá puede ser expuesto a la ocurrencia de un tsunami. ¿Cuál vulnerable es Panamá frente a un tsunami? Bueno, son algunos de los temas que yo pretendo abarcar en este curso y particularmente durante el día de hoy. Así que vamos a hacer una mirada rápida para poner en contexto. Esto es importante porque la Tierra tiene cercano a 4.500 millones de años. Eso puede ser un número que para algún niño, digamos, puede ser insignificante, pero resulta que la Tierra tiene una cantidad inmensa, mucho más respecto a la cantidad de vida que tiene el ser humano en la Tierra. Por lo tanto, la Tierra se ha ido formando una característica que indudablemente al principio no es como la conocemos hoy día. Lo importante es que hoy día, con la fotografía actual de la Tierra, del planeta, está compuesto por 4 grandes hidrósferas, digamos. La hidrósfera, la atmósfera, la geósfera y la biosfera. La hidrósfera tiene que ver con todo lo que es el ciclo del agua, y hay todo un tema interesante de cómo se enseña esto a nivel, ¿no es cierto?, de colegio, a nivel de niños de diferentes edades. Esto se enseña a nivel primario, pero también con mucha fuerza y técnica. Fue la pantalla. Capitán, Ahí sí. no, se fue de la pantalla, capitán. Ya está la segunda diapositiva. ¿Me ven ahora? ¿Me ven? No, capitán. ¿Se ve la pantalla? Sí. La pantalla Yo sí la se ve. veo, usted no. Pantalla sí. Sí, sí, vemos la pantalla. No, pero la presentación. Sí, sí, sí la vemos. Ah, ya. Continúa entonces. Importante entonces las esferas que son parte de la Tierra, la hidrósfera como gran ciclo del agua, que es importante conocerlo. El otro que es muy importante, la atmósfera, que es lo que pasa con ¿no es cierto?, el gas que está sobre nuestra zona, que tiene diferentes estudios, diferentes alturas de cuánto se mide. Ven acá. Pero lo más importante y lo más relevante son los primeros metros. Tenemos la geósfera, o sea, todo lo que está hacia adentro de la Tierra, y ahí cobra importancia, por ejemplo, aspectos sismológicos. De ahí viene el estudio de cómo se producen los sismos, etc. Y finalmente la biosfera, que tiene que ver con todas las especies vivas que son parte, ¿no es cierto?, de nuestro gran océano, que cada día vemos que está cada día más amenazado. ¿Okay?
Así que estas son las esferas que son importantes tenerlas en consideración. Por lo tanto, la Tierra es dinámica. Eso lo creo es el gran resumen de esto. La Tierra es dinámica, su compresión es un verdadero reto, y por lo tanto requiere investigación de trabajos de campo, de laboratorio, conocer principios de la física, la química, en fin, donde existen cambios violentos, erupciones volcánicas, sismos, tsunamis o cambios muy lentos, como la glaciación, la producción o la generación de grandes cadenas montañosas, el mismo clima que es parte, ¿no es cierto?, de todo este cambio lento. Y además asociamos a todo esto el componente que hoy día todo el mundo habla, que es el cambio climático. Producto de algunos aspectos naturales, pero también producto de todo lo que el ser humano en forma muy rápida ha provocado en los últimos 30, 40 años, 50 años, generando hacia la atmósfera. Por lo tanto, hoy día podemos decir que todo lo que nosotros hacemos, producimos, comemos, vestimos, usamos en la Tierra, se produce hoy día en la misma Tierra. No hay otro planeta hasta ahora que nosotros hemos determinado donde podemos sacar elementos, ¿no es cierto?, para poder tomar agua, producir nuestros vasos, producir nuestros vehículos, nuestros edificios, nuestras casas, nuestros aviones, nuestros barcos, nuestros computadores, todos son productos que salen de la Tierra. Entonces ahí es la relevancia de conocer bien nuestro planeta. Y además, nada es gratis, efectivamente, nada es gratis, y por lo tanto, cualquier actividad humana que se realice en nuestra Tierra y caso a un impacto, obviamente va a generar un impacto también en el planeta. La actividad humana inevitablemente ha ido generando, sobre todo en el último impacto muy negativo, que cada día, ¿no es cierto?, a nivel de los medios se conoce mucho más, y por lo tanto es relevante ir conociendo qué pasa justamente con nuestro planeta. Por eso que decimos que la Tierra es una enorme red de múltiples conexiones que cada hilo, por muy grosso sea, Se fue la pantalla nuevamente y el audio. ahí sí. Todavía. No se escucha ni se ve la pantalla, profesor. Profesor, el audio no tiene ratito de que no está 1, funcionando. 2, 1, 2. Ahora sí se le escucha, profesor. No le escucho, capitán. No se escucha ni está la pantalla. Sí, volvió. Como ya haber traído los hijos al mundo. Capitán Mora, no le escuchamos. 1, 2, volvió. 1, 2, volvió. Ahora sí le escuchamos. Ya, sí, parece que había un problema. Ahora sí. Entonces, es importante mantener todo esto en perfecto estado de conexión. ¿Me escuchan ahí, no es cierto? 1, 2. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, capitán, sí se le está escuchando. Sí. Ok, bueno. Ahora, los océanos. Es importante poder entonces conocer los océanos. Los océanos, comparativamente con otras ciencias, con otras cosas que se han descubierto, no tiene mucho tiempo hacia atrás de conocerse, comparativamente. Recién hacia fines de los años 1800 se pudo el océano poder descubrir con mucho mayor facilidad que antes, y eso se debe a la gran expedición que se hizo por el buque Challenger, un buque inglés que recorrió gran parte del planeta, del océano, y fue, ¿no es cierto?, descubriendo muchas cosas significativas. Podríamos decir que fue la primera investigación
a nivel global que se hizo en el planeta. Eso fue generando muchas cosas. Por ejemplo, en una rápida mirada, fue descubriendo o fue generando la necesidad de descubrir petróleo por la importancia que el petróleo tiene, ¿no es cierto?, como recurso, como gran recurso energético. Pero el petróleo se estaba acabando, ¿no es cierto?, en la fuente en tierra y tuvo que irse hacia el mar, hacia el océano. Y eso llevó a hacer varios experimentos bien importantes hacia el fondo del océano. Y así, hacia fines de los años 50, se establece un experimento francés, el Precontinente, y uno americano, el SEALAB, que logra, ¿no es cierto?, encontrar petróleo hacia el fondo del mar a través de diferentes formas donde tuvo gente trabajando en las profundidades no solamente por día, por semana y por mes. Y eso llevó al trabajo interesante desde el punto de vista tecnológico de generar verdaderas casas, ¿no es cierto?, o fábricas submarinas, donde tuvo que trabajar el ser humano en condiciones, en un hábitat totalmente distinto al normal. Así aparece el primer concepto, trabajar bajo saturación, bajo, ¿no es cierto?, aire comprimido, mezcla de gases, que llevó a tener al ser humano trabajando en ese nuevo hábitat. Esto fue importante porque fue una necesidad que tuvo el ser humano para descubrir nuevas fuentes energéticas, porque había que encontrar petróleo como gran sistema energético que es el que conocemos hasta hoy día. Eso fue llevando al desarrollo de diferentes descubrimientos e instalaciones. Hay ruido de fondo ahí. Profesor, no se le escucha bien y yo le pido a todos los colegas que por favor apaguemos los micrófonos y aprovechemos el tiempo porque estamos distorsionando la clase. Sí, hay ruido de fondo, ahí se pueden mantener los micrófonos apagados. Ok. Esto fue llevando a que se fuesen desarrollando diferentes experimentos y haciendo nuevos descubrimientos. Hacia los años 60 del siglo pasado también se fueron desarrollando verdaderas instalaciones submarinas, aparecieron nuevas mezclas respiratorias, hubo un desarrollo importante del batiscafo mini submarino, se desarrollaron importantes formas de ver bajo el agua a través de cámaras de televisión especiales, y así, ¿no es cierto?, se permitió o se logró trabajar hasta llegar a profundidades cercanas a los 500 metros. Ese fue un gran hito que se desarrolló. Hubo un traje que se inventó que se llamó el traje Jim, alusivo, ¿no es cierto?, a la persona, al nombre de la persona que lo usó en su momento, justamente para poder trabajar e ir a la fuente de petróleo, que es la que yo le estaba mencionando. Resultó ser muy caro, poco práctico, poco conveniente, así que duró bastante poco ese gran desafío, pero logró el ser humano llegar hasta los 500 metros de profundidad en ese tiempo. Se destaca, seguramente aquí algunos pudieron haber leído en su momento la literatura del famoso Jacques Cousteau, un gran marino francés, ¿no es cierto?, que después de pertenecer a la Marina francesa, él se retiró y se dedica a la investigación marina. Por lo tanto, fue un gran hito que desarrolló Jacques Cousteau dedicándose a la investigación. Los grandes aportes que existen hasta hoy día han sido gracias a lo que Jacques Cousteau pudo descubrir, impulsando, ¿no es cierto?, el estudio de la investigación por prácticamente todo el planeta. Hay frases muy interesantes de la época de Jacques Cousteau, que vivió entre el año 1910 y 1997, como por ejemplo, el agua y el aire, los dos fluidos esenciales, son los que dependen de la vida. Se ha convertido los cubos de basura de todo el planeta, lo decía él hace bastantes años atrás cuando estaba vivo. Si no estamos dispuestos a cambiar, desapareceremos de la faz de la Tierra y nos reemplazarán los insectos. Diferentes frases que hay respecto a lo que él decía en su tiempo, falleció el año 1997, y todos son frases muy relevantes, sobre todo hoy en día. Pero todo este desarrollo, si vamos hacia el presente, de nuevas tecnologías en el océano, nos han permitido ir aumentando y desarrollando la investigación de los océanos, a través de estudios de posicionamiento en el mar. Ahí ustedes ven una fotografía de barcos, de embarcaciones, ¿no es cierto?, que están posicionados, pero la gran cantidad de cosas que se hacen gracias a todo el instrumental que se tiene para poder estudiar hacia el fondo marino. Trabajos de batimetría, de gravimetría, que usa la gravedad terrestre, de magnetometría, que usa ¿no es cierto?, el campo magnético de la Tierra, de sísmica marina, aprovechando, ¿no es cierto?, esta característica del movimiento, ¿no es cierto?, por onda que genera la sísmica, los flujos calor, aprovechando, ¿no es cierto?, que la Tierra está viva y por lo tanto genera calor y por lo tanto puede determinarse cómo explorar el mar.
En fin, si nosotros queremos buscar algo en el fondo del mar, todo es factible hoy día con la tecnología, pero no es lo mismo buscar un vaso de vidrio de este tamaño que buscar un galeón español de 50 metros de longitud que es de madera, o buscar un submarino que puede ser de 200 metros de longitud de fierro. ¿Se fijan? Tiene todas diferentes características. Algunas cosas pueden estar en el fondo del mar a 4.000 metros de profundidad, pero en superficie, que uno llegue y lo ve, o pueden haber cosas que están enterradas 1 metro, 2 metros, 3 metros o más incluso de sedimento. Por lo tanto, hoy día la tecnología permite buscar en el fondo del mar, pero para todo eso hay una técnica, y eso obedece un poco lo que está en esta transparencia, de qué técnica vamos a utilizar para poder, ¿no es cierto?, estudiar hacia el fondo del mar. Bueno, es sabido, por lo tanto, y aquí es el ejemplo del Canal de Panamá, la importancia del tráfico marino, esa es la gran relevancia que ofrece el Canal de Panamá al mundo, y eso ha generado también en la necesidad de aumentar los tamaños de los buques para aumentar la carga, pero también con eso ha conllevado muchas otras cosas, entre ellos mismos la accidentabilidad, mayor cantidad de accidentes que han ocurrido y que por lo tanto es interesante poderlo atender oportunamente. Y si hacemos un resumen de las grandes actividades que hoy día se hacen a nivel marítimo y a nivel de operaciones marítimas, podemos usarlo lo que está en esta transparencia: actividades en puertos y terminales portuarios, en plataformas petroleras, en acciones de rescate y salvataje de buques, de naves, en actividades de mantención de toda la estructura de muelles, portuaria, en fin, actividades de investigación cada día más relevantes e interesantes, actividades de arqueología submarina, donde hay países latinoamericanos que esto lo hacen con mucha fuerza, Panamá todavía muy débil, y todo lo que tiene que ver con la explotación de los recursos vivos del mar. Por lo tanto, viendo ese escenario en un contexto general, podemos decir, bueno, el mar y su contribución a los intereses marítimos de una nación. Estamos viendo acá la asignatura recursos marinos, pero ¿por qué son importantes los recursos marinos? ¿Qué hay detrás de eso? Hablamos de recursos, hablamos de economía, hablamos de plata, ¿qué es el recurso marino? ¿Es un pez? ¿Es un mineral? ¿Es cobre? ¿Es oro? ¿Cuánto de eso hay? Definamos qué son los recursos marinos y por lo tanto cuál es la importancia que tiene eso para un país. El concepto importante que aparece y que quiero destacar son los intereses marítimos de una nación. ¿Cuáles son los intereses marítimos de una nación? Primero, hay muchos países, y aquí coloco un ejemplo con esos logos que están puestos ahí, de cómo los países le dan importancia a esos intereses marítimos, y tienen instituciones estatales, armadas, marinas, ¿no es cierto?, grandes instituciones que son de un Estado que tienen como gran función preservar y conservar, ¿no es cierto?, y defender esos intereses marítimos en toda su jurisdicción marítima. Porque el mar es un elemento de grandeza y es un medio de desarrollo. Vean ustedes, por ejemplo, países como Inglaterra, Reino Unido, ¿no es cierto?, que a lo largo de toda su historia, si queremos estudiar un poco de historia y geopolítica, nos damos cuenta cómo el mar ha sido y ha contribuido a países que han utilizado el mar para generar su grandeza a nivel de su desarrollo en el tiempo. Tenemos el caso de Inglaterra, tenemos el caso de Japón, que es una islita pequeña, pero que tiene una gran, por ejemplo, industria de pesca, ¿no es cierto?, de mar abierto, igual que China, igual que otros países. Veamos el caso de Holanda, en fin, hay muchos ejemplos que podemos ver cómo el mar ha sido un elemento que ha entregado grandeza y desarrollo a un país. Y por lo tanto, cómo las actividades marítimas contribuyen a los intereses de ese país. Ahí hablamos de geopolítica, hablamos de varias cosas. Porque el mar no solamente contribuye en el desarrollo como transporte marítimo, como aquí está el caso del Canal de Panamá, contribuye la actividad portuaria, que también podemos hacerlo aquí a Panamá, en la actividad pesquera, donde Panamá tiene un potencial que tiene que explotarlo, lo está haciendo, pero tiene un potencial para aumentarlo en forma significativa, en el desarrollo de su industria y la contribución a la economía, y por supuesto la necesidad de proporcionar recursos alimenticios, hoy día cada día más demandante en el mundo. Por lo tanto, esta importancia resiste respecto a los intereses marítimos. Son todas aquellas actividades políticas, económicas, sociales, de investigación, culturales, militares, en fin, que permiten, si bien aprovechadas, pueden contribuir significativamente al desarrollo de un país. ¿Ok? Así que yo creo que es una gran mirada respecto a lo que son los intereses marítimos de un país. Una definición hay muchas, pero a mí yo me quedo con esta que la encuentro muy relevante. Todas aquellas actividades que desarrolla un determinado país para el aprovechamiento de los océanos, las costas y sus aguas jurisdiccionales, con los recursos naturales artificiales que ellas, el lecho y subsuelo contienen,
en beneficio de ese país. ¿Qué son los intereses marítimos? ¿Cuáles son los componentes de estos intereses marítimos? Bueno, hablamos de puertos, hablamos de canales, de terminales, de infraestructura portuaria, de flota pesquera, de astilleros, de industria naval, de deportes náuticos, de plataformas. Entonces, cada uno de esos elementos que están ahí listados, uno puede desarrollarlos con mucha fuerza en cada uno de los países que son marítimos. Acá tenemos forma bastante débil, por ejemplo, el tema del turismo, el turismo marítimo. El deporte náutico, bastante débil. El tema de los astilleros, bastante débil. Son temas que se pueden, ¿no es cierto?, tomar de una perspectiva mucho más amplia, con una mirada país, que le dé, ¿no es cierto?, impulso a la economía de Panamá. Pero hay que identificar entonces el territorio marítimo de Panamá. Me gusta mucho esta figura que ustedes ven ahí porque muestra el Canal de Panamá como la gran columna vertebral que tiene este país. Aquí está definitivamente la gran entrada económica que, ¿no es cierto?, que ingresa, y que es muy significativo que Panamá en el tiempo ha logrado con bastante, muy buena forma y bastante madura, ¿no es cierto?, administrar todo lo que tiene que ver con el Canal de Panamá y toda la industria asociada al Canal de Panamá, la industria logística, en fin. Es un ejemplo a nivel mundial de lo que hace. Pero si vemos el resto de la fotografía, si vemos la fotografía de abajo, nos damos cuenta que el Canal de Panamá es una pequeña franja, ¿no es cierto?, que está ahí en la gran bahía de Panamá. Es una pequeña franja solamente que une los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Pero está todo el resto de Panamá, ¿no es cierto?, por su parte del Pacífico y su parte del Atlántico, que nos lo estamos mirando con una mirada, un contexto más global como país. Y si finalmente vemos la fotografía que está arriba, al extremo izquierdo, vemos que Panamá, como todo el mundo dice, pero hay que entenderlo, hay que entender el porqué. ¿Por qué Panamá tiene una posición estratégica fundamental? Está definitivamente en el ombligo del mundo. Ahí está la importancia del Canal de Panamá. Pero no solamente el Canal de Panamá, todo su territorio marítimo en el contexto de cómo contribuye ese potencial que tiene para preservar, ¿no es cierto?, y dar sustentabilidad a todos los recursos que en él existen y pueda, ¿no es cierto?, contribuir al resto de los países con, ¿no es cierto?, una capacidad de decir cosas frente a los demás. La superficie terrestre de Panamá equivale a 75.000 kilómetros cuadrados. Es lo que se ve, ¿no es cierto?, por la parte Pacífico y Atlántico, pero si tomamos en cuenta o consideración la superficie marítima desarrollada a través de los diferentes límites que Panamá se ha logrado con los países vecinos, es casi 5 veces el tamaño, la superficie marítima respecto a la superficie terrestre. Estamos hablando de cercano a 300, un poquito más de 338.000 kilómetros cuadrados, donde hasta hoy día solamente nosotros estamos aprovechando esa parte marítima que está muy cercana a costa, pero tenemos un mundo, ¿no es cierto?, por descubrir en toda esa inmensidad del territorio marítimo que tiene Panamá. Ahí están establecidos, y esto es reciente, lo que está puesto ahí en el tema de la limitación de la anchura máxima del territorio marítimo de Panamá. Lo que se hizo en el año 2018 fue solamente establecer el límite por el cual, desde dónde se va a medir el límite desde, podríamos decir, desde el territorio de Panamá hacia afuera, que es lo que está puesto en esta siguiente gráfica. Esa línea en verde que está ahí, que está cercana al territorio terrestre de Panamá, es la línea que se definió el año 2018 para medir desde ahí hacia afuera la extensión del territorio marítimo de Panamá. Lo que yo les decía es que hoy día solamente estamos aprovechando lo que está desde la línea verde hacia adentro, ahí donde tenemos el principal esfuerzo y ahí donde tenemos la principal capacidad de la gente, los pescadores artesanales, ¿no es cierto?, lo que están haciendo algunas instituciones de gobierno para ver lo que se está haciendo ahí en forma genérica. Pero tenemos un mundo por descubrir del territorio marítimo que está fuera, ¿no es cierto?, de esa línea verde y que sigue siendo parte del territorio marítimo. Ahí se ve una descripción un poquito más detallada respecto a lo que uno normalmente enseña en los colegios, respecto al agua interiores, que es el mar territorial, que son las primeras 12 millas, la zona contigua, las otras 12 millas y así sucesivamente. Pero tenemos que tener claridad de cómo y por qué esos límites están definidos ahí, por qué tiene esa forma, y finalmente, más que poder conocer la forma, qué es lo que hay ahí en esas aguas y en ese fondo marino. ¿Qué riquezas hay ahí? La única forma de poderlo establecer es tener la capacidad de poder llegar ahí y por lo tanto investigarlo y hacer ciencia en esos espacios. Por lo tanto, cuando hablamos del territorio marítimo, no solamente hablamos
en dos dimensiones. Hablamos de lo que muestra esa gráfica que está ahí, ¿no es cierto?, en cuanto a superficie, dos dimensiones, sino que también y sobre todo lo que hay en tres dimensiones, lo que hay hacia abajo, lo que hay en todo, ¿no es cierto?, la columna de agua, y más aún lo que puede haber, ¿no es cierto?, bajo el fondo marino. Eso es lo que están haciendo hoy día las grandes naciones marítimas, es conocer sus mares, conocer su capacidad de pesquería, ¿no es cierto?, cuál es la pesquería que se encuentra en aguas bajas, en aguas de mediana profundidad, en aguas de mayor profundidad, cómo se mueven, cuál es su hábitat, cuáles son sus entornos, en qué momento del año están en tal parte, en qué momento del año están en otra parte, cuáles son los recursos que están bajo el fondo del mar desde el punto de vista de minerales, qué minerales tiene Panamá. Recuerden que hace un año, año y medio atrás, el ministro de Energía de la época del gobierno pasado señalaba, y también salió en varios medios de prensa, que Colombia había encontrado yacimientos de petróleo en el fondo marino, casi muy cercano al límite, ¿no es cierto?, marítimo de Colombia con Panamá. Algo sumamente relevante, porque la pregunta es, ¿existirá, ¿no es cierto?, potencial o existirán recursos de petróleo bajo el fondo de Panamá? No lo sabemos porque tenemos que tener la capacidad de estudiarlo, investigarlo. Pero aún así, supongamos que no fuese así y que solamente existiese lo que sí ya salió y se corroboró, lo dijo el ministro de Energía de Panamá y lo han dicho otras fuentes, que sí hay petróleo, ¿no es cierto?, bajo el fondo del mar en cercanías a Panamá. Bueno, ¿qué va a hacer Panamá al respecto? Porque Panamá tiene ahí algo mucho que decir desde el punto de vista de la explotación de esa zona, del recurso de sus aguas, de la preservación de sus aguas, y aún así quizás de cooperar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esa tecnología al país vecino también como parte de los aportes que puede el país recibir. Por lo tanto, eso sigue siendo interesante desde el punto de vista de lo que se puede hacer. Aquí hay otra mirada de lo tridimensional que yo menciono, que es interesante descubrirlo, digamos, y la única forma de yo poder reconocer mis intereses marítimos, poder reconocer cuáles son los recursos marinos asociados a lo que está ahí, es poder tener la capacidad de conocerlo, y para conocerlo tengo que investigarlo, y para investigarlo tengo que tener instituciones, y tengo que tener especialistas, y tengo que tener personal con la capacidad para hacerlo, y eso nos da una luz de evidenciar y evaluar que quizás estamos un poco débiles hoy día para poder enfrentar eso, pero nos da un tremendo desafío y nos da una tremenda oportunidad para prepararnos para enfrentar ese interesante desafío. Ahí la figura que está arriba al lado derecho muestra aquellas zonas que se han declarado, ¿no es cierto?, zonas de, ¿no es cierto?, protegidas, y que son interesantes desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la preservación de los recursos que están ahí. Y por lo tanto, son lugares que están alejados de costa y por lo tanto hay que tener una capacidad de poder efectivamente en forma real, poder cuidar esas zonas, digamos, no solamente que esté en un mapa bonito y delimitado, sino que además poder tener la capacidad de poderla cuidar. El ejemplo lo puedo dar yo en el caso de Chile, que teniendo, ¿no es cierto?, un límite de 200 millas, ¿no es cierto?, de costa hacia afuera, en muchas, ¿no es cierto?, de exploraciones que hacía la Armada de Chile encontró buques de otras naciones justamente en esas zonas, ¿no es cierto?, sacando recursos que eran parte del territorio marítimo de Chile, porque hay interés en el agua, eso es evidente, y por lo tanto, si un país se declara que tiene un territorio marítimo y tiene zonas protegidas, también tiene que tener cierta capacidad para poder decir y en forma real proteger esa zona. Y el mapa que está puesto a la derecha abajo también es interesante, esos son sacados de Google Earth, por ejemplo, pero muestra que toda la bahía de Panamá y de toda la parte del Pacífico en general de Panamá es bastante baja, y por lo tanto eso significa que a pesar que muestra ese mapa, esa característica, nos da un tremendo desafío porque no tenemos una batimetría de precisión desarrollada para Panamá, para, por ejemplo, determinar modelos de comportamiento de cómo va a producirse, ¿no es cierto?, inundación en esa zona si es que tenemos un tsunami. Yo por ahí lo coloco más adelante, yo participé el año pasado en una consultoría para la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para Panamá. Me tocó hacer una evaluación de la vulnerabilidad de Panamá frente a tsunami, dada mi experiencia que yo tenía de este trabajo haciendo en Chile, así que me tocó hacer este trabajo para Panamá,
Y dentro de las conclusiones se puede decir que, bueno, Panamá sí, y esto es un tema, es un dato duro, es un dato científico, no es un dato que lo está colocando Luis Mora, es un dato que coloca el Pacific Tsunami Warning System, que es el sistema del alerta tsunami del Pacífico, que tiene 50 años de vida, el año 2015 cumplió 50 años de vida, dice que Panamá y todo Centroamérica son vulnerables al tsunami. Panamá ha tenido, si no recuerdo mal, cerca de 12 tsunamis en su historia registrada. Y por lo tanto, eso quiere decir que va a seguir teniendo tsunami. Pero no conocemos, en la eventualidad que ocurra uno, hasta dónde van a llegar esas aguas, cuáles van a ser las zonas inundables. Y la única forma de hacerlo, lamentablemente, es poder tener modelos matemáticos, ¿no es cierto?, hechos con elementos de precisión que nos permitan determinar eso, como hoy día lo hacen varios países en Centroamérica que sí lo tienen, cuando trabajan sobre esto. Por lo tanto, ahí tenemos otro desafío de cuán preparados estamos frente a esto y cuáles, por lo tanto, las tareas que tenemos que enfrentar respecto a esto. Me gusta también mostrar esto porque, si ustedes se fijan, aquí se está viendo el Océano Pacífico. Arriba se ve parte del océano del territorio marítimo de Panamá. Y se ven las zonas de Colombia y se ve la zona de Ecuador. Si ven, lo que está como más en azul y oscuro corresponde a la zona marítima de Ecuador. Y Ecuador, que es más pequeñito, que tiene, ¿no es cierto?, una superficie marítima por el lado del Pacífico pequeña, vean la cantidad de territorio marítimo que tiene, con una extensión que hace hacia las Islas Galápagos. ¿Por qué, digamos, hace esto un país si es que no hubiese una real importancia necesidad de los intereses marítimos? ¿Ya? Esto da una luz de que por algo se hace, porque ahí hay grandeza, ahí hay recursos, ahí hay dinero, ¿no es cierto?, que por lo tanto juega en favor de un país. Y eso marca, por lo tanto, la importancia de por qué un país se preocupa de poder estudiar, preservar, limitar sus intereses marítimos. Hay una nueva figura que muestra más o menos lo mismo. Esta figura también es interesante. Fíjense el territorio marítimo por el lado del Atlántico. Y vean ahí el territorio marítimo de Panamá. Compárenlo con el territorio marítimo que tiene Colombia. Compárenlo con el territorio marítimo que tiene Costa Rica. O compárenlo con el territorio marítimo que tienen otros países. Primero que nada, vean lo complejo que es esto desde el punto de vista del derecho marítimo. Segundo, cómo países en el tiempo, teniendo una verdadera conciencia marítima, logran poner y defender sus intereses marítimos frente a la comunidad internacional, frente, ¿no es cierto?, a la CONVEMAR, por ejemplo, que es la Convención de Naciones Marítimas respecto al mar, y por lo tanto poder colocar un territorio que es suyo, y por lo tanto todo lo que está ahí se estudia y lo defienden y lo usan a su favor. Uno se puede preguntar por qué Panamá, ¿no es cierto?, no es una línea recta, tiene esos cuadraditos así que suben y bajan. Bueno, eso tiene que ver cómo se fue desarrollando la limitación marítima en su momento, que es interesante estudiarlo y conocerlo desde el punto de vista del derecho marítimo, pero muestra lo complejo que es el poder evaluar el territorio marítimo de un país. Eso ya está, digamos, está así, digamos, no hay cómo Panamá poder defender un pedacito más o un pedacito menos, así está, y ese es el territorio marítimo de Panamá. Pero me quedo con esta figura porque también creo que es importante destacar, si yo como Panamá me preocupo de cuidar mis océanos, de preservarlos, de hacerlos que estén libres de contaminación, de hacer que, ¿no es cierto?, los recursos que estén ahí se exploten en forma sostenible y sustentable, pero el país vecino no lo hace, nada saco, porque en el fondo en los océanos no hay límite, ¿no es cierto?, hay límites ficticios, digamos, ¿no es cierto?, artificiales, y por lo tanto, si yo me preocupo, pero el vecino no, igual voy a tener una gran contaminación, o viceversa. Si yo no me preocupo, pero el vecino sí, tampoco va a haber una gran preservación. Por lo tanto, cuando hablamos de mar, de océanos, de recursos, ¿no es cierto?, y todo lo que eso implica, significa que, por lo tanto, tenemos que trabajar mancomunadamente, tenemos que trabajar como equipo, tenemos que trabajar aliados con los otros países en este tema, y por lo tanto ahí es donde también es un desafío. Panamá tiene que tener instituciones y tiene que tener gente idónea y tiene que tener representantes que participen en la infinidad de reuniones, organizaciones
que trabajan en esto a nivel mundial y en este caso a nivel regional, que hoy día escasamente lo tiene y que por lo tanto también hay un desafío para que Panamá pueda, ¿no es cierto?, levantar la voz y hablar en positivo y defender sus intereses en el momento que le corresponda. Hay lo mismo la zona marítima de México, que se ve grandemente, ¿no es cierto?, que ellos también la desarrollaron con muchos años y tiene una gran, ¿no es cierto?, un gran territorio marítimo. Y el caso que yo conozco bastante cerca, que es el caso de Chile, que no es el país que tiene el mayor territorio marítimo, pero uno de los que tiene el mayor territorio marítimo a nivel mundial, que no solamente lo que se ve en azul y en celeste, sino que lo que se ve en plomo, en gris, que eso es lo que ha reclamado con muchos años hacia la comunidad internacional y ha sido aceptado como tal. Pero el hecho de tener esa responsabilidad conlleva esa responsabilidad. O sea, no solamente decirlo y marcarlo, sino que significa que si eventualmente en esa zona un avión comercial tiene un accidente y cae al mar, bueno, es el país responsable de acudir a, ¿no es cierto?, a salvaguardar la vida humana de los posibles, ¿no es cierto?, sobrevivientes que pueden haber, o de poder atender la contaminación que está generando ese avión que cayó al mar y que está en una zona, ¿no es cierto?, que por el combustible, etcétera, está afectando todo el tema de los recursos en ese lugar. Por lo tanto, la responsabilidad también lleva deberes y obligaciones, y eso también es importante siempre tenerlo en consideración. No sé si hay una pregunta de alguno hasta ahora, de lo que hemos avanzado hasta este momento. ¿Sí? ¿O sigo? ¿Aquí alguien me está escribiendo? ¿No? Ah, ya, ahí me dicen continúo, sigo, perfecto. ¿Cómo salgo acá? Ahí está. Bien, el tiempo pasa, voy rápido a el estado del arte. Fíjense lo que decían algunas personas, yo destaco lo que decía John Kennedy. ¿Por qué lo menciono a él? Porque fue un líder político, fue un gran presidente, fue un presidente de un país de una potencia mundial. Decía, en aquellos años, nuestra sociedad entera descansa sobre o depende de nuestra agua, nuestros bosques, nuestros minerales. ¿No es cierto? ¿Qué visión ya en aquellos años, cuando John Kennedy decía esto que está acá? Bueno, desde ese año hasta hoy día, no hemos podido dar cuenta que el mundo actual está en una fragilidad tremenda. La población del mundo se ha doblado, el uso de fertilizantes se ha triplicado, el uso de energía se ha triplicado, se han cuadriplicado el número de automóviles, energía nuclear ha crecido, en fin. La cantidad de CO2 también ha aumentado mucho en la atmósfera, los bosques húmedos se han ido reduciendo en una cantidad impresionante. La explotación de la tierra, cada día hay más reportajes que todos hemos escuchado, hemos leído, escuchamos la prensa hablando a cada rato de esto. Quizás, dentro de las cosas positivas que pueden haber, es que esto del coronavirus ha podido colocar una pausa, ¿no es cierto? Ha podido colocar una pausa que también se ha hablado mucho en los medios de comunicación en estos últimos días. Pero indudablemente aquí hay un impacto inevitable de esto, que estamos viendo que la Tierra, el planeta está enfermo. Sabemos que acá, en el planeta, es el único lugar donde podemos encontrar lo que aquí está ocurriendo. Todavía no hemos llegado a otro planeta para que nos dé otro elemento de lo que aquí a lo mejor estamos sintiendo como escaso. Y por lo tanto, la Tierra tiene esta característica de ser un elemento que está, como decíamos al principio de esta presentación, que está en permanente movimiento. Si la Tierra hubiera sido cuadrada, quizás no tendríamos el equilibrio que hoy día tiene. Por suerte, y esto tiene una mirada muy científica, la Tierra sigue estando en equilibrio. Y eso puede ser simple de entender o puede ser complejo de entender, porque uno dice, bueno, ¿cómo la Tierra está en equilibrio si está aumentando la temperatura del planeta? ¿Cómo la Tierra está en equilibrio si está aumentando la temperatura de los océanos? Pero está en equilibrio
en el contexto de cómo hoy día conocemos la Tierra. La Tierra tiene esta atmósfera, tiene este océano, tiene esta forma terrestre. Entonces, bajo ese esquema de una Tierra que tiene 4.500 millones de años, podríamos decir que está en equilibrio. Lo que está alterando el ser humano es el hábitat donde el mismo ser humano vive. Por lo tanto, frente a todo lo que el ser humano provoque, la Tierra no va a desaparecer como planeta. Lo que va a provocar el ser humano es que bajo su propio, ¿no es cierto?, actividad que está haciendo, va a ser el mismo que va a exterminar su propia existencia en la Tierra. Y por lo tanto eso es lo importante, que tenemos que seguir avanzando. Hoy día, cada día, son más relevantes algunas cosas. Cada día necesitamos más de la Tierra. Y esto es solamente un tema de número, es porque en el fondo la población aumenta y eso significa mayor cantidad de alimentos. Para producir alimentos necesitamos más campos, necesitamos más agricultura, necesitamos más fertilizantes, necesitamos para producir eso más agua. Por lo tanto, más de lo que elementos que se requiere. Todavía podríamos nosotros vivir bajo ciertas condiciones favorables si es que además en todo el planeta esto fuese en forma equilibrada. Pero sabemos que hoy día, y aquí muestro yo algunas fotografías, esta que está acá, vemos que algunos de nosotros somos bastante gorditos porque tenemos la facilidad de comer, ¿no es cierto?, un sándwich, un pan. Hay lugares que escasamente pueden comerse un sándwich, un pan, lo que sea, una vez a la semana o incluso mucho más alejado. O sea, no tenemos un equilibrio que quizás podría permitirnos ver esto en forma diferente. Y ahí quizás, y ahí muchos hoy día han puesto en perspectiva esto que está pasando con el coronavirus como un gran desafío de cómo entonces trabajamos esto de una forma distinta a nivel mundial. Y ahí entonces nuevamente nos vamos acercando a Panamá. Panamá chiquitito. Panamá, ¿no es cierto? ¿Qué puede decir Panamá en el mundo frente a esto? Me estoy adelantando por el tiempo, pero quiero dejar el mensaje puesto. Panamá está ubicado justamente en un lugar fundamental en el mundo y tiene que darse cuenta de eso. Fíjense que Naciones Unidas acaba de declarar la década de los océanos, el año 2021-2030, y ha puesto, y hace poquito, hace 2, 3 días atrás, 4 días atrás, se hizo, digamos, un webinar virtual de una actividad que iba a ser en México, que justamente estaba tratando esto, donde se iban a reunir 40, 50 personas y que logró cercano a 450 personas en forma virtual, donde pusieron este tema, ¿no es cierto?, a exponer, la década de los océanos. Y están diciendo, el tema es ahora, ahí estaba la crema de los especialistas de oceánico y marítimo del mundo, pero que ahora estaban reunidos en una reunión virtual gracias al escenario del coronavirus. Y las grandes, digamos, conclusiones que tuvo ese gran webinar, que fue abierto al final, fue abierto y pudo participar toda aquella persona que se pudo haber inscrito, siguen siendo los mismos. A pesar que tenemos gente muy experta, están diciendo, mire, el océano es el lugar que nos va a dar la respuesta y nos va a dar, ¿no es cierto?, la solución para que nosotros podamos conservar y preservar nuestro planeta en forma sostenible y sustentable. Y por lo tanto han declarado esta década para que en el fondo los países se preparen, los países aumenten su conocimiento, los países aumenten los especialistas en esta materia y los países por lo tanto trabajen en forma integrada para poder no solamente conocerlo, sino que sacar el mejor resultado de lo que ahí se va a estudiar. Y por lo tanto digo, pongo nuevamente en escenario Panamá, porque Panamá, al estar ubicado donde está, tiene, ¿no es cierto?, que decir algo respecto a esto. No puede ser un simple espectador. Si Panamá, por ejemplo, estuviese ubicado donde está Chile, allá al sur del sur, a lo mejor no sería tan relevante porque está por allá, pero Panamá está ubicado hoy día en el centro del mundo, donde vimos ese mapa de arriba, que nos unen, somos la unión del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, donde se mueve, ¿no es cierto?, y transita la mayor cantidad de buques que se mueven por todo el planeta. Por lo tanto, y tenemos un territorio marítimo que tenemos que conocerlo para que podamos hablar. ¿Cuáles son las consecuencias y fenómenos de la corriente del Niño?
bueno que exista Panamá como país, como nación y con especialistas que vaya y participe y dé, ¿no es cierto?, antecedentes de eso. ¿Qué pasa con los huracanes que están pasando, ¿no es cierto?, por el límite ahí del norte de Panamá, pero hacia arriba, que es la zona de huracanes? Que tengamos especialistas que tengan que ver con, ¿no es cierto?, esta interacción océano-atmósfera, que trabajen y se refieran a ese punto. Y que no nos vengan a decir alguien de otro país lo que hay que hacer, porque además aplican modelos que no son propios de los lugares de Panamá. Los modelos tenemos que hacerlos acá con datos de Panamá. Entonces ahí aparece nuevamente el tema de la estadística, los datos. Panamá tiene pocos datos, por lo tanto puede hacer poca estadística, o mejor dicho, no puede hacer buena estadística. Y la única forma que vaya haciendo un mejor análisis es que vaya generando datos. Y datos tiene que hacerse generando, ¿no es cierto?, investigación en las universidades, en los centros de investigación, y que ahora no hablemos solamente de investigación en forma genérica, hablemos de investigación marina. Ahí ustedes ven la transparencia, temas que aparecen todo el tiempo, la acidificación de los océanos, crisis del agua, que aumenta la temperatura, todo esto es lo que publican los medios, algunos con un afán más o menos, ¿no es cierto?, farandulero, pero sigue siendo de alguna forma algo relevante. Luis, discúlpame, para cuestión de tiempo nos quedan 4 minutos para finalizar la clase. Sí, No sé perfecto. si podemos ir haciendo el wrapping up. Sí, sí. Yo con esto estoy cerrando. Esta presentación la tenía considerada hacer en 2 etapas porque da mucho. Yo quiero ir cerrando porque me gustaría poder también conocer, tener estos últimos 5 minutos de conversación, de intercambio de experiencias. Porque estamos acá en un contexto de, ¿no es cierto?, de autorización docente, a los docentes para saber esta mirada, ¿no es cierto?, que hoy día ustedes están dando a sus alumnos, a los colegios, respecto a los recursos marinos, pero ver qué cosas se requiere hacer, ver la mirada que yo estoy proyectando, ver una mirada que tenemos que cambiar. Si queremos un país marítimo como tal, creo yo, Luis Mora lo dice, que tenemos que dar un cambio, ¿no es cierto?, sustancial desde la educación a estos temas. Y por lo tanto, dejo estos últimos 5 minutos para que podamos tener, ¿no es cierto?, esta mesa abierta y poder conversar con ustedes al respecto. ¿Sí? Bueno, profe, como docente del área marítima, como siempre se dice, debemos de tratar de crear en nuestros estudiantes una cultura marítima para que de esta manera ellos puedan contribuir a la sostenibilidad de los mismos recursos marinos y costeros de nuestro país y tomen conciencia al respecto. Y para ello, los ODS juegan un papel relevante, y como docente uno trata pues de que desde el año pasado los estudiantes estén ya en mira hacia eso y a los objetivos pues que son los mismos, los de OMI, y también amarrarlos al Día Marítimo Mundial, ¿no? Correcto. Sí, lo que yo voy a buscar de aquí a todas las otras 4 clases que quedan es poder también contar con una retroalimentación de ustedes. Yo voy a preparar una encuesta, digamos, un cuestionario que ustedes alimenten cómo podemos mejorar, por lo tanto, el aspecto de recursos marinos costeros en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los colegios, ¿ya? ¿Qué creen que es necesario agregar, cambiar, modificar? Porque aquí yo creo que estamos en esto. La idea es que tengamos esto, que yo entregue un poco esta visión hacia ustedes, pero también contar con la alimentación de ustedes, porque el resultado final, lo que todos aspiramos es que logremos llegar con esto hacia los alumnos, y los alumnos consideren esto como parte de un bien común propio de una nación, y que por lo tanto le demos esa capacidad, ¿no es cierto?, la estructura organizativa de un país para que esos alumnos finalmente lleguen a tener una profesión y esa profesión sea relevante y de aporte a la nación respecto a lo que van a hacer. Así que es un poco también la alimentación que a mí me gustaría saber de parte de ustedes.
Luis, estamos a 1 minuto y viene la clase de Chiquilani. Yo no sé si quieres usar el minutito que nos queda para dejar una asignación o compartir tu correo con los docentes, cosa que puedan intercambiar, interactuar. Perfecto, sí, sí. Bien, yo quiero dejar esto sumamente abierto con ustedes. Me queda 1 minuto para no quitarle tiempo al profesor que viene. Les voy a dejar aquí mis correos. Por acá, después Mari Carmen nos va a ayudar, si es que alguno no lo logra tener. Mi correo es luedomora@gmail.com. No lo alcanzo, se me fue a haberlo puesto en la presentación. Puedes escribirlo en el chat, así ellos lo pueden ver. Ahí lo vamos a dejar. Le dejo mi correo acá. Mari Carmen me va a cooperar ahí para que en el fondo yo les voy dejando una encuesta. Ahí está mi correo, luedomora@gmail.com, y una encuesta de manera que ustedes me vayan alimentando a mí de cosas que podemos mejorar. También les voy a dejar la prueba de diagnóstico que les presenté al principio. Me gustaría que ustedes la contestaran en forma, pueden tener abierto todo lo que quieran usar, pero ojalá en forma consciente de lo que ustedes conocen, porque también me entrega una mirada de cómo estamos respecto a ese conocimiento. Y por favor hágame cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a esto, porque la idea es que juntos mejoremos y actualicemos este proceso en beneficio de los alumnos, ¿no es cierto?, aquí en Panamá. Así que de mi parte les doy las gracias por el tiempo, por la paciencia, le doy las gracias a Mari Carmen, ¿no es cierto?, por la gestión, y por supuesto a la Cámara Marítima por también dar esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Maravilloso, Luis. Muchísimas gracias. Y entonces nos vemos en esta clase la próxima semana. Los Perfecto. profesores que van a pasar a la clase de Irving Chiquilani, les agradezco pues que se vayan conectando. Nos vemos en unos minutos. Gracias y buen descanso. Okay.